Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias porque en ti nos gozamos, nos alegramos, Señor, porque tú has sido y eres fiel, Señor. Gracias, papito bueno, porque tu fidelidad nunca ha dejado de ser. Tú sigues siendo fiel desde el principio, lo seguirás siendo fiel hasta el final de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por habernos salvado, por habernos dado vida, Señor, para que podamos empezar a vivir una vida conforme a tus planes y propósitos, Señor. Y en esta mañana hemos venido para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, por este tiempo. A ti sea toda gloria y toda honra, mi amado Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para conducirnos, Señor, a toda la verdad, a fin de que podamos ser edificados en ti y podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Esa vida que tú preparaste para que nosotros anduviésemos desde antes de la fundación del mundo y que ahora hemos sido alcanzados por esa vida gracias a la obra perfecta de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu fidelidad permanece para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno en todo momento. Nuestro amado Señor es bueno, maravilloso, fiel. Y estamos caminando y viviendo de acuerdo a la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. En cada momento nuestra vida es un constante reto delante del Señor. Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo una vida totalmente distinta a lo que el mundo común y corriente vive. Porque como hijos de Dios, la Biblia dice que nosotros vivimos por fe. Amén. Es el tema que estamos tratando durante todas estas semanas, que el justo vivirá por fe. Y es necesario, amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos ir meditando en nuestro corazón, dando lugar a que el Espíritu Santo nos enseñe cómo tenemos que vivir por fe. Amén. Sabemos que de acuerdo al texto clave que estamos compartiendo hasta ahora, Romanos capítulo 1, verso 17, dice, de hecho que el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, ¿no? La cual es por fe de principio a fin. Amén. Qué importante, hermanos, que nosotros para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, la tenemos que vivir por fe. Y no solamente cuando necesitemos algo de Dios, sino tiene que ser en todo momento, de principio a fin, nuestro caminar con Dios tiene que ser un caminar de fe. Amén. Ya hemos visto muchos casos, muchas situaciones, por esto que dice, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. El justo vivirá por la fe. Y amados hermanos, ya hace buen tiempo que nosotros como hijos de Dios estamos caminando esta vida cristiana y a veces pasamos muchos momentos difíciles en nuestras vidas, luchas, conflictos, peleas, tribulaciones, aflicciones que se nos presentan y a veces nos miramos a nosotros mismos y como que no calificamos para ello. Decimos, Señor, tú me has llamado para vivir una vida como tú quieres que viva, pero a veces mi vida diaria no refleja eso. Y el enemigo aprovecha este tipo de pensamientos porque nos lleva, amados hermanos, para que nosotros podamos sacar nuestra mirada del Señor y enfocarnos más en el problema. Porque Él toca nuestros sentimientos, toca nuestra emoción, toca nuestra alma, toca nuestro mundo alrededor. Y pensamos que así debe de ser o así será. Pero, amados hermanos, Dios nos lleva y nos quiere animar a que nosotros cada día podamos vivir por fe y para fe. Amén. Entonces, una de las primeras cosas que aprendemos como cristianos es que somos justificados por Dios. Amén. ¿Cuántos han sido justificados por Dios? No es que nosotros nos hayamos podido justificar. Ninguno de nosotros por nuestros propios méritos no podemos justificarnos. Es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos lleva a que podamos vivir nosotros una vida como Él quiere que nosotros vivamos. Por eso es que el tema de hoy día vamos a tratar es una fe que justifica. Y amados hermanos, pido al Espíritu Santo para que alumbre nuestro entendimiento y que Él a través de mis labios me use para poder hablarle y transmitirle lo que Él quiere enseñarnos, de qué cosa significa ser justificados por la fe. Amén. Porque nosotros en este tiempo que estamos hablando de que el justo vivirá por fe, ¿cómo llegamos a ser justos? Somos justos porque fuimos justificados por Dios. Y fuimos justificados por nuestra fe. Por eso dice, vivimos por fe y nos movemos por fe, ¿no? Entonces, una fe que justifica nos va a llevar a que vivamos esa vida que Dios quiere que vivamos constantemente. Amén. Por lo tanto, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 5 verso 1. Es un texto muy conocido, pero a veces no muy entendido claramente. Pero, amados hermanos, cuando nosotros nos vamos a enfocar en lo que Dios nos dice a través de este pasaje de la Escritura, vamos a darnos cuenta que nosotros fuimos llamados por Dios para vivir una vida totalmente distinta, no conforme a la corriente de este mundo,
No conforme como yo me sienta, no conforme como me levante, no conforme como yo esté en mi situación actual, sino conforme a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. A través de la Biblia, hermanos, vemos muchos casos acerca de cómo la fe fue moviéndose en la vida de las personas que tuvieron contacto con Dios, ¿no? Vamos a leer un ratito Romanos capítulo 5, verso 1, miren lo que dice. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repito nuevamente, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, a través de este versículo, cuando nosotros empezamos a dar lugar al Señor, nuestra vida va a ser transformada totalmente. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos va a ayudar para que podamos entender lo que significa ser justificados por la fe. Porque si nosotros estamos viviendo por fe, necesitamos saber que para vivir libremente en esta fe que el Señor nos ha dado, tenemos que movernos siendo justificados por Él. Amén. Por eso que a través de la Biblia vemos claramente que el hombre nunca ha sido justificado por sus obras, sino fue justificado por la fe. Amén. Por la fe. Abraham, dice la palabra del Señor, que fue un hombre que confió en el Señor. ¿No se acuerdan cuando empezamos a hablar acerca del justo por la fe vivirá? Hablamos acerca de Abraham, un hombre que escuchó y creyó en el mensaje del Señor. ¿Y Abraham hizo algo para que Dios lo llamara? Abraham hizo una ofrenda al Señor, estuvo viviendo una vida como Dios le agrada. No, Abraham era un hombre pagano, viviendo en un mundo pagano, adorando a otros dioses, viviendo una vida totalmente contraria tal vez a lo que Dios hacía. Pero Dios lo llamó. Y Abraham creyó en la voz de Dios, creyó el mensaje de Dios, caminó bajo las palabras de Dios. Y la Biblia dice que su fe le fue contada por justicia. Esto no depende de obras, no depende de acciones, no depende de leyes, depende de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a caminar en esta vida de fe, cuando empezamos a entender que somos justos por el Señor, vamos a decir, somos justificados por la fe, vamos a darnos cuenta que empezamos a vivir una vida totalmente distinta y que no depende de nosotros, depende de lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios está, hacia donde Dios nos está llevando. Abraham creyó al Señor y Dios empezó a tratar con él en cada momento de su vida. Amén. Por lo tanto, recibimos, amados hermanos, la justificación sin ningún mérito de parte nuestra. Ninguno de nosotros hizo algo para recibir algo de Dios, sino fue obra perfecta de Dios. Lo recibimos porque creímos en Él. ¿Cuántos han creído en el Señor? Si hemos creído en el Señor, entonces hemos recibido esta justificación. Y esto es para poder creer las promesas de Dios, que todo lo que Dios nos ha dicho es verdad para nosotros. Amén. No es una o tal vez sea así, no. Lo que Dios dice es sí y amén. Todas las promesas del Señor se cumplen en nuestras vidas a medida que nosotros la creemos. El Señor le dijo una vez a sus amigos, a Marta y María, cuando su hermano había muerto, le dijo, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Es importante, hermanos, que en nuestro caminar con Dios tenemos que creerle a Dios. Y si creemos a Dios, vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros vivimos una vida en este tiempo sabiendo que hemos sido justificados por nuestra fe, por haber creído en el Señor, por haber confiado en el Señor. No simplemente vivimos por vivir, sino vivimos porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Amén. No somos justos por nuestras propias fuerzas, sino que somos justos por causa de nuestra fe en Jesucristo. Amén. Esa fe en Jesucristo nos anima y nos lleva para que nosotros podamos vivir una vida justificada. Ser justo entonces significa estar perfectamente en línea o en una correcta posición delante de Dios. Amén. Vivir de acuerdo a la voluntad y los propósitos de Dios y de acuerdo a sus bondades y a su pureza. Dios nos va a llevar, hermanos, para que podamos vivir una vida justa de acuerdo a lo que Él ha hecho por nosotros. Pero muchas veces nosotros decimos, pero Señor, veo mi vida y parece que no fuera así. Veo mi vida y parece que mi vida no reflejara eso. Pero Dios dice claramente, amados hermanos, Él ha hecho su obra perfecta en nosotros, porque la obra fue hecha por Él fue lo que Él fue quien hizo todo esto posible.
No fuimos nosotros quien nos salvamos por nosotros mismos. Fue Dios quien nos salvó a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Pero todos nosotros sabemos, hermanos, que no hemos nacido justos. ¿O alguien nació justo aquí? Nadie nació justo. La Biblia dice en Romanos 5:18, si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Romanos capítulo 5, verso 18. La palabra del Señor nos dice de esta manera. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Un hombre trajo, ¿no? El pecado y la condenación. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Adán, ¿no? Adán. Adán entonces es el primer hombre que cosa que trajo la condenación, el pecado al mundo. Pero por causa de este hombre, toda la humanidad está condenada, nace condenada, vive en condenación. Pero gracias a que también un hombre llamado Cristo Jesús nos trajo, ¿qué cosa? La justificación. Amén. Por lo tanto, debido a Adán, todos nosotros fuimos condenados, todos fuimos juzgados. Pero en 2 Corintios 5:21, la palabra del Señor nos dice, un texto muy conocido que habla justamente del tema que estamos tratando en esta mañana. Dice, al que no conoció pecado, ¿qué dice? Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Entonces, somos hechos justos en el Señor. Amén. Somos justos con el Señor. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que ya Dios hizo un justo juicio para con nosotros, para con la humanidad. Porque la Biblia dice en Isaías 53, versos 5 y 6, dicen, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Qué buena noticia, hermanos. Dios hizo su perfecta justicia en Cristo Jesús. Dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesucristo, amados hermanos, vino a ser la obra perfecta, la cual Dios aceptó para poder ser justificados. Acuérdense que nadie, ningún ser humano merecía ser salvo por causa de su pecado. Ningún ser humano merecía vivir, pero sin embargo el Señor nos ha rescatado y nos ha levantado. Amén. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos esta confianza para poder vivir para el Señor. Por eso es que podemos decir que ahora podemos ser salvos. Romanos 3:22 dice de esta manera. Romanos capítulo 3, verso 22. La palabra del Señor dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Fíjense, la justicia de Dios que se establece, que se ejecuta por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que estemos siempre enfocados nuestra fe, nuestra mirada en Cristo Jesús. Nuestra fe no está en nuestras acciones, en lo bien que me comporte, o cuánto yo leo mi Biblia, o cuánto yo estoy orando, o cuánto estoy haciendo una cosa, otra cosa. No, mi fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Amén. Porque dice, a fin de que todos podamos creer en Él. La justicia de Dios, amados hermanos, se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo, para que todos puedan creer en Él. Amén. Y mi creer en Jesús me va a llevar a hacer cosas para la gloria de Dios. Yo leo la Biblia no para salvarme, sino porque soy salvo. Yo oro no porque quiero tener algo de Dios, no, sino porque soy hijo de Dios y como hijo de Dios tengo comunión con mi Padre a través de la oración, ¿no? Yo voy a la iglesia porque quiero tener mi comunión con mis hermanos, que somos parte de la familia de Dios. Amén. Yo comparto esta buena noticia de que Jesús vino a salvar nuestra vida de todo pecado porque amo a la gente, porque Dios dice que tengo que amar a mi prójimo. Entonces, Dios anhela, hermanos, que nosotros cada día podamos ir caminando, ¿no? En nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor. Por lo tanto, vamos a empezar a conocer un poco más y profundizar un poco acerca de esta gran pregunta.
¿Qué es? Un ratito, vamos a hacer acá. Es acá. ¿Qué es la justificación? ¿Qué representa o qué es la justificación? ¿Cómo nosotros vemos la justificación? Porque eso nos va a ayudar a que nosotros podamos ver qué es lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. En primer lugar, debemos saber el hecho de que estar justificados es la condición contraria a estar condenados. La justificación, amados hermanos, demanda justicia, no condenación. Amén. La condenación implica, hermanos, que nosotros somos seres totalmente, ¿no? O sea, ser justificados significa ser seres que estamos totalmente en armonía con Dios. Que Dios no está en contra de nosotros. Dios no está tratando de ver qué cosa estás haciendo, si estás haciendo bien o estás haciendo mal, ¿no? Porque la justicia demanda, amados hermanos, que nosotros somos libres de todo pecado. Amén. ¿Qué es la justificación entonces? La justificación, hermanos, declara a un pecador justo. La justificación declara a una persona que es pecadora justo, libre de culpas, sin pecado. Y eso solamente ocurre, ¿saben en qué momento? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. La justificación, entonces, acuérdense, es declarar a un pecador justo. Pregunto, ¿cuántos somos pecadores acá? Todos somos pecadores. La Biblia, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús vino justamente para eso, para restaurarnos de ese pecado. Debemos saber, hermanos, que ser justificado es algo que ocurre en un instante. La justificación viene de parte de Dios y no es un proceso, sino es algo instantáneo. Dios te perdona ya. No es un proceso tu justificación, es algo que se da instantáneamente. Por eso es que Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos un resultado primario. ¿Cuál es? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia nos muestra que es uno el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Perdón, la Biblia nunca nos va a decir que nosotros somos justificados por nuestras buenas obras. No somos justificados por ir a la iglesia, como dije hace un momento. No somos justificados por obras. Somos justificados por fe. Y nuestra fe en Jesús. Amén. La Biblia siempre nos va a mostrar que nosotros somos declarados justos y sin pecado porque hemos confiado en Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque hemos creído que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz fue un sacrificio perfecto y suficiente y aceptado por el Padre para que yo pueda quedar libre de toda condenación. Amén. Y tenemos ejemplos claros, hermanos. Abraham dice que creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y como Abraham creyó al Señor, entonces su fe fue más que suficiente para ser salvo, ¿no? Y ser justificado delante de Dios. David también dijo en Romanos 4:6, dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué bueno, hermanos, es presentarnos delante de Dios y no tener ninguna culpabilidad. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros empecemos a vivir. Señor, yo no soy condenado porque tú me has librado de toda condenación. Señor, yo puedo vivir una vida cercana a ti sabiendo que tú me aceptas tal como soy. Si tengo cosas que tengo que cambiar en mi vida, tengo que cambiarlas. Pero esas cosas no me van a apartar de Dios, no me van a alejar de Dios, no me van a descalificar de Dios, sino al contrario, tiene que ser motivo para yo cada día despojarme de todas esas cosas. Por eso el escritor de Hebreos, ¿qué dice en Hebreos 12? Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto nuestros ojos en qué? ¿En qué bien me comporto? ¿En qué bien he superado ese problema? ¿En qué bien ahora ya no tengo esta tentación? No, sino puesto mis ojos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Somos justificados porque Cristo Jesús está en medio, delante de nosotros, para que nosotros podamos ver ese sacrificio perfecto que Dios hizo y el cual Dios a través de ese sacrificio nos puede justificar. Amén. Por lo tanto, tenemos que vivir justos. La Biblia nos declara justos delante del Señor. Amén. Ahora, justo significa, hermanos, que vivimos sin mancha.
y sin pecado, ¿no? Y eso es algo que Dios lo hace de una manera instantánea cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. Cada vez que miramos a Jesús tenemos que ver que a través de su sacrificio perfecto nosotros podemos ser libres de toda culpabilidad, libres de todo pecado. Hace un momento leí lo que decía Isaías, ¿no? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo el castigo que Dios iba a venir sobre nosotros fue sobre Cristo Jesús. Y en él el Señor cargó toda nuestra condena, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, para que nosotros podamos ser ahora libres, ¿no? Y sin culpa de todo pecado. Amén. La salvación, hermanos, es algo que Dios da de una manera que nosotros podamos confiar y creer en Él directamente, ¿no? No es, amados hermanos, una salvación que es lenta a través de tu vida. Por si acaso, la salvación no se gana con el tiempo. Es una acción de fe. Es una acción de creer si eres salvo o no eres salvo. Amén. ¿Has sido justificado o no has sido justificado? No es que, bueno, estoy recién acomodándome, tal vez por ahí pueda ser justificado. No. Dios dice, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, eres justo. Por eso que dice la Biblia. Justificados pues, como dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de quién? De Cristo Jesús, quien hizo la obra perfecta. Amén. Al momento que nosotros creemos en Jesús, Dios pone en nosotros un gran letrero que dice justificado. Dios pone un letrero que dice ahora tú eres justo. Dios dice ahora que tú eres libre de toda condenación, que tú eres inocente de toda culpa. Por lo tanto, si ahora estamos en una buena posición delante de Dios, hermanos, yo pregunto, ¿tenemos conflicto con Dios? ¿Estaremos en conflicto con el Señor? ¿Estaremos en pleitos con el Señor? ¿Estaremos tal vez de repente, eh, digamos, seremos enemigos de Dios? Claro que no, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Somos ahora amigos de Dios, somos cercanos al Señor. Dios, dice, ya ha roto esa pared intermedia que nos separaba de Él. Antes éramos enemigos, lejanos de Dios. En Colosenses dice de esta manera, ¿no? Ahora somos cercanos al Señor, ¿no? Entonces, somos justificados justamente por ello. Pero ¿cómo, por medio de qué somos justificados? Somos justificados por la fe. Amén. Por la fe. Dice después que somos justificados por la fe. Ahora, la fe no es algo que nosotros hacemos algo para Dios, sino que la fe, esa justicia es algo que Dios lo recibimos directamente del Señor. Amén. Por si acaso, nosotros no hacemos nada para obtener algo de Dios. Dios nos los concede gratuitamente por amor a nosotros. Por lo tanto, esta justicia no es algo que ofrecemos a Dios, sino es algo que recibimos de Él en Cristo Jesús. Amén. Por eso vivimos ahora por fe. No nos hemos ganado, amados hermanos, este título de ser justos. No, Dios nos lo regaló gratuitamente, ¿no? Al creer en Él. Por eso que la Biblia dice que no hay méritos para que alguien pueda recibir esta salvación. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice, ¿no? Que somos salvos, ¿por qué? Por medio de, que, por medio de la fe. Y este es un regalo que viene de parte de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hombre está acostumbrado a vanagloriarse de lo que hace. Se siente orgulloso por lo que logra. Se siente más porque de repente logró hacer algo, oró más o leyó más o conoce más. El hombre se llena de orgullo y de vanidad. Por eso que Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe, para que todos puedan entrar en al mismo nivel, es decir, todos reciben esta bendición, esta salvación, esta justificación de parte del Señor. Amén. Y esto lo hacemos ¿por qué? Por medio de la fe. Amén. Y acuérdense que la fe es un regalo de parte de Dios. Amén. No nos apoyamos, hermanos, en nuestra propia virtud, bondad u obediencia para nuestra salvación, porque se trata de una expresión de gracia que se recibe al poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Y esa es la buena noticia, que el regalo de la justicia, según Romanos 5:17, no es para los fuertes, rectos y buenos, sino para aquellos que estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Cada día, hermanos, tenemos que vivir esta justicia de Dios en Cristo Jesús.
Y esto no se obtiene, hermanos, por acciones u obras, sino se obtiene confiando y creyendo cada día en el Señor. Por lo tanto, mi caminar de fe, mi vida de fe, tiene que ser cada día un caminar confiando y descansando en la bondad y en la provisión que Dios me concede a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, justificados pues por la fe, vamos a tener un resultado, hermanos. Y eso es bueno. Vamos a seguir hablando la siguiente semana respecto a este tema. Pero, ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando eres justificado por la fe? ¿Qué tienes? Tienes paz con Dios. O sea, la forma como tú puedes saber si te sientes justificado delante de Dios es cuando tú vives una vida de paz, una vida de descanso, una vida donde yo empiezo a confiar plenamente en el Señor, cuando yo empiezo a saber que mi vida, ¿no? Puedo yo aún vivir, respirar, moverme gracias a que Dios me está dando esa oportunidad. Y eso debe traer en mí paz. Y esa paz que viene no es la que el mundo te da, sino es la paz que viene de parte de Dios. Esa paz que va más allá de tu entendimiento, va más allá de tus sentimientos, va más allá de lo que tú puedes lograr. Esa paz viene de parte de Dios. Y esa paz que Dios nos da es una paz única, ¿no? Que no es comparable. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz que este mundo te da. Normalmente nosotros vemos paz cuando todo está tranquilo, todo está calmado. Ah, qué paz, qué alivio. Pero Jesús andaba en paz en todo momento, a pesar de los momentos difíciles que pasaba cuando estaba viviendo en esta tierra. Porque Él tenía una paz interior. Y esa es la paz que Él quiere que nosotros tengamos. Esa es la paz que Él quiere que nosotros podamos vivir cada día. Y todo eso lo obtenemos gracias a Él. Amén. Por lo tanto, debemos entender que Dios nos ha declarado justos para que vivamos en paz. No para que vivamos preocupados, no para que vivamos afanados, no para que vivamos angustiados, no para que estemos tal vez no sabiendo qué pasará en mi vida, qué será de mí, por aquí, por allá, problema uno, problema dos, no. Dios quiere que estemos en paz. Eso no significa que no vas a tener problemas, no significa que no vas a pasar momentos difíciles, pero en todas esas circunstancias, Dios dice, tenemos paz. ¿Y saben por qué podemos tener paz? Porque Dios está con nosotros. Porque en Él está la solución, en Él está la provisión, en Él está la salud, en Él está todo lo que necesitas, está en Él. Pero si yo miro mi problema, yo miro mi circunstancia, yo miro mi necesidad, yo miro lo que me falta, entonces no voy a ver a esa justicia que Dios me da. Pero si yo me veo justo en Él, por la fe, voy a tener paz con Dios. ¿Y cómo puedo tener esa paz con Dios? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el cual entregó su vida por cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, quiero compartirle que hay repito, acá, cuatro resultados de nuestra justificación. Cuando nosotros somos justificados por la fe, amados hermanos, vamos a tener cuatro resultados importantes. Uno, vamos a ser salvos de la ira. Salvos de la ira. ¿Saben lo que significa ser salvos de la ira? Cuando el pueblo, el ser humano, cuando no tiene comunión con Dios, está bajo la ira de Dios. ¿Qué dice? Vamos a ir un ratito a Juan capítulo 3. ¿Cuál es la condición del ser humano que aún está en pecado? Juan capítulo 3. Si tiene su Biblia, Juan capítulo 3, verso 16, vamos a leer en adelante. Una persona que no pone su fe en Jesucristo está condenado, ¿no? Está condenado. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha salvado de la ira, ¿no? De la ira de Dios. Juan capítulo 3, verso 16. Si llegó, diga un fuerte amén. Amén, amén. Bien. Juan capítulo 3. Que dice 3:16, muy conocido, ¿verdad? Y a veces nos hemos quedado en esa parte del versículo, Juan 3:16. A ver, ¿qué dice? De tal manera, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que eso viene de parte de Dios. Dios desea que el mundo no perezca, sino que tenga vida eterna.
Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice, no envió, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para qué? Para salvarlos, para justificarlos, para salvarlos de esa ira de Dios. Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que el mundo sea salvo por Jesús. Verso 18, el que en él cree no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados hermanos, este mundo, muchos de ellos, muchas personas, no creen en Jesús, no creen en Dios. Están viviendo dándole espalda al Señor. La Biblia dice que Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo. Pero como ellos no creen en la obra perfecta del Señor, entonces están siendo condenados. Por eso es que el primer beneficio que tenemos al ser justificados es que hemos sido salvados de la ira de Dios. En pocas palabras, no somos condenados por Dios. Qué bueno es vivir una vida sabiendo que no eres condenado por Dios. La Biblia dice que es difícil o feo es caer en las manos de un Dios airado, ¿no? Por lo tanto, necesitamos cada día nosotros vivir sabiendo que hemos sido justificados y esta justificación me hace libre, me salva de la ira de Dios. Amén. Segundo, tenemos paz con Dios. Uno de estos beneficios de saber que somos justificados por la fe es que tenemos, ¿qué cosa? Paz con Dios. Entonces, acá vamos a entrar a un nivel de vida, hermanos. ¿Cuántos somos justos acá? Entonces, si eres justo, tienes que estar en paz con Dios. Amén. Si eres un hijo justo, tienes que estar en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, todo lo demás viene por añadidura. Pero si yo no estoy en paz con Dios, mi vida va a ser un caos. Pero si yo estoy en paz con Dios, sabiendo que he creído en Cristo Jesús, entonces mi vida va a ser totalmente distinta. Amén. El punto 3 es que somos salvos por medio de su vida. Dios dice que de tal manera nos amó que Él ha entregado a su Hijo unigénito. Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. ¿Qué decía Isaías 53? Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios cargó todo nuestro mal sobre Jesús. Para que a través de su muerte en la cruz, nosotros podamos tener, ¿qué cosa? Vida, ¿no? Somos salvos por medio de la vida que Él entregó por nosotros. Acuérdense que Jesús no solamente fue a hacer no un acto de sacrificio, no, fue hacer algo, un sacrificio perfecto para que Dios pueda recibir ese sacrificio perfecto. Un cordero sin mancha, inocente, voluntario. A él nadie lo obligó a entregar su vida. Él no fue llevado a la fuerza, ya no, él fue voluntario. Entregó su vida voluntariamente por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros que sabemos que necesitamos alguien que nos salve, alguien que nos ayude. Por eso que somos justos por medio de quién? De nuestra fe en Jesucristo. ¿Ven? Y cuando nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, que hemos sido salvos de la ira de Dios, que a veces no nos damos cuenta lo que significa la ira de Dios. En este tiempo no entendemos claramente qué cosa es la ira de Dios. Somos muy ligeros cuando hablamos de la ira de Dios. Por eso es que pecamos. Porque no nos damos cuenta que la consecuencia del pecado es que la ira de Dios caiga sobre ti. Porque dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Pero Dios no te quiere dejar en la muerte. Por eso es más la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que estar agradecidos cada día al Señor por ser libres de la ira de Dios, porque hemos creído en Jesús. Tenemos que estar agradecidos al Señor porque ahora tenemos paz con Él. No estamos en conflicto con Dios. Hermanos, no hay que pelear ni discutir con Dios. Estamos en paz con Él. Somos amigos de Dios. Vivimos bajo la provisión y la cobertura y la protección de Dios porque somos justos. Y el justo vive por la fe.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esta paz nos trae ¿qué cosa? Saber y entender que hemos sido salvados por medio de su vida. Y el cuarto punto como resultado de la justificación es que vivimos una vida o tenemos que vivir o debemos de vivir una vida llena de gozo. Pero a veces no vivimos esta vida llena de gozo. A veces vivimos una vida totalmente contraria. A veces vivimos una vida llena de complicaciones. A veces vivimos una vida donde parece que Dios no está obrando en nuestras vidas. Y necesitamos cada día, amados hermanos, descansar en esa verdad de Dios. Amén. Tenemos que gozarnos cada día. En primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y 4, si usted tiene su Biblia, vaya ahí un ratito. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y 4. El apóstol Juan escribiendo a la iglesia le dice de esta manera. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y 4. Qué bueno es, amados hermanos, que la palabra de Dios es el alimento que tenemos nosotros. Y ese alimento nos trae vida, paz, descanso, regocijo. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y 4 dice así. A ver. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Repita conmigo, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuevamente, para que nuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, Dios anhela que su gozo sea cumplido en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir constantemente en esta actitud de gozo. ¿Gozo por qué? Porque hemos sido salvados de la ira, hermanos. Hemos sido salvados de la ira. No tenemos ninguna condenación. Vivimos en paz con Dios. Somos salvos. Jesús pagó el precio. Nosotros éramos que teníamos que haber sido crucificados en la cruz. Pero Jesús murió por nosotros en la cruz. Por lo tanto, hemos sido salvos por Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora podemos vivir una vida llena de gozo, a fin de que nuestro gozo sea cumplido. Amén. A fin de que vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos. A fin de que podamos vivir una vida justificados por la fe. Porque nuestro caminar, que justo vivirá por fe, no simplemente vivo por vivir, no, sino vivo sabiendo que la justicia de Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida. Es por eso que yo puedo vivir de esta manera. Yo no voy a vivir conforme a como amanezca o como de acuerdo a las circunstancias, o si hay sol o no hay sol, o si hay lluvia o no hay lluvia. Yo vivo de acuerdo a lo que Dios dice, porque el justo vive por fe. Y nosotros que somos justos tenemos que vivir por fe, sabiendo que somos personas que agradamos a Dios en todo lo que hacemos. Y eso es donde nosotros vamos a darnos cuenta. La vida que vivo es conforme Dios quiere que viva, o simplemente estoy viviendo una vida un poco de repente, hoy día bien, mañana mal, más tarde me alegro, más tarde me molesto. No, tenemos que cada día ir pensando, he sido justificado por mi Dios. Mi Dios me ha salvado. Mi Dios me ha provisto vida. Estoy en paz, en armonía con Él. Si estamos en paz con el Creador del universo, si estamos en paz con el Creador de la vida, ¿no cree que nos dará juntamente con ello todas las cosas que necesitamos? Vivamos en esa vida, hermanos. Empezamos a aplicar esas verdades en nuestra vida diaria y vamos a empezar a vivir una vida verdadera. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer, hermanos, cuando nuestros sentimientos o ansiedades se levanten en contra de esta verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir esos sentimientos? ¿Seguir esas ansiedades? ¿Seguir ese dolor que de repente estamos teniendo? ¿Seguir esa angustia que estamos teniendo? O decir, Señor, voy a estar en paz, porque tú eres mi paz y mi sustento. Amén. ¿De quién depende nuestra paz? ¿De quién depende nuestra paz? ¿De las circunstancias? Depende de lo que nosotros hemos entendido que estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Porque la justicia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que entender claramente que Dios me manda a que viva en esa paz, porque estoy en correcta comunión con Él. Amén.
Hermanos, no permitamos que los pecados, no permitamos que las circunstancias de la vida o lo que nos esté pasando en ese momento nos robe esa paz que tenemos delante de Dios. Nos robe ese gozo que Dios nos ha dado. Nos robe esa seguridad de vivir una vida conforme a los planes y propósitos de Dios. Amén. Por eso necesitamos en todo momento de nuestras vidas chequear cómo estamos delante de Dios. Si somos realmente justos delante del Señor por fe, entonces vivamos de esa manera. No vivamos conforme a mis sentimientos, sino vivamos conforme a lo que Dios dice, cómo debemos de vivir cada día de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que tenemos una fe que justifica. Esa fe, amados hermanos, hace que nuestra vida sea totalmente distinta para poder servir, para poder adorar a nuestro Dios, para poder ser de bendición a otros que aún no conocen esa verdad que nosotros estamos conociendo. Amén. Cada día vivamos una vida conforme Dios quiere que vivamos y empecemos a vivir una vida justificados por el Señor, sabiendo que tenemos paz con Él y podemos vivir una vida conforme a sus planes y propósitos, porque nuestra fe nos justifica. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, papito, por tu gran amor y cuidado. Gracias porque tú has puesto en nosotros esta fe, Señor. Esta fe que nos acerca a ti, esta fe que nos permite aceptar la verdad y la bondad y todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias porque creemos de que Cristo Jesús hizo su obra perfecta en nosotros, Señor. Gracias a su sacrificio perfecto, Él nos pudo justificar, nos pudo hacer aceptos en ti, Señor. Él nos pudo dar vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo te agradezco, Señor, porque tú eres bueno. Y eres bueno en gran manera, Señor. Padre, no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir una vida que te agrade a ti en todo, Señor. Y ayúdanos para que cada día, Señor, en cada momento, en cada instante, podamos nosotros entender, Señor, que hemos sido justificados por nuestra fe. Y esta justificación nos trae muchos beneficios, Señor. Y uno de ellos es que tenemos paz contigo, Señor. Que hemos sido libres de esa ira, Señor. Libres de esa condenación, Señor. Porque hemos creído en ti. Y ahora podemos vivir para agradarte y alabarte y adorarte en todo momento, Señor. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.